La descripción que dio Kenneth Arnold fue la siguiente. Estos objetos eran brillantes, volaban en una formación aérea, se movían a una velocidad extraordinaria. A partir del mes de junio y julio comenzó a verse una oleada de ovnis. Pero hasta aquí es donde terminan las coincidencias, porque el mundo de hoy no se parece en nada al mundo de 1947. El mundo de hoy, ¿y qué tiene que ver con el arrebatamiento, el fenómeno ovni? Pues aquí quiero que me escuches. Suscríbete a Evidente Realidad. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Hola, ¿qué tal? Soy José de Evidente Realidad. Te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que nos dejes un like, ya que de esa manera nos estarás ayudando a que este contenido llegue a muchas más personas. Que Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a tocar un tema súper relevante para la iglesia de hoy en día. ¿Sabías que así como existe la doctrina del arrebatamiento de la iglesia por parte de Jesucristo, también hay un concepto en la comunidad ovni de rapto, pero extraterrestre? Vamos a aclarar estos conceptos, vamos a ver un año específico que tiene mucho que ver tanto con la doctrina cristiana como con la comunidad ovni, que te sorprenderá como no tienes idea. Quédate con nosotros. Suscríbete a Evidente Realidad. La última semana ha sido súper movida. El presidente o expresidente Barack Obama estuvo en una entrevista en Estados Unidos con un podcaster. Le preguntaron si él creía en que existía vida extraterrestre y él afirmó que estaba seguro que hay extraterrestres. Dijo además que él no los había visto. Él, al visitar el área 51, nunca vio subterráneos, nunca vio laboratorios ni nada. Actualización importante aquí. El sábado publiqué una entrevista de casi una hora con el presidente Barack Obama. Un clip en particular fue noticia internacional y arrasó en internet como nada que haya publicado antes. Los extraterrestres son reales. Sí, son reales, pero no los he visto. Y no están retenidos en... ¿Dónde está? 51. Área 51. No hay ninguna instalación subterránea. A menos que haya una gran conspiración y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos. Luego de esto, el presidente Donald Trump afirmó que Obama nunca debió haber revelado información clasificada y que había cometido un error. Me ha llamado mucho la atención esta semana. Barack Obama ha dicho que los extraterrestres son reales. ¿Has visto alguna prueba de visitantes no humanos en la Tierra? Bueno, ha dado información clasificada. No se supone que deba hacer eso, ¿sabes? Así que los extraterrestres son... Bueno, no sé si son reales o no. Puedo decirte que ha dado información clasificada. Lo que siguió después fue muy interesante, ya que Obama tuvo que salir y hacer una aclaración sobre las afirmaciones que había dado. Así que decidí ponerme en contacto con el equipo del presidente y preguntarle si estaría dispuesto a aclarar su declaración, lo cual hizo. Publicó en Instagram. Estaba intentando mantener el espíritu de la ronda rápida, pero como ha llamado la atención, permítanme aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera. Por eso, la enorme distancia entre sistemas solares hace poco probable que hayamos sido visitados por extraterrestres, y no vi ninguna prueba durante mi presidencia de que los extraterrestres se hubieran puesto en contacto con nosotros. ¿Qué crees que pasó con la comunidad ovni? ¿Qué crees que pasó con las redes sociales? Ha habido mucho sensacionalismo de por medio. Sacan la noticia de manera muy parcializada. Algunos canales dicen, sí, Obama ha salido diciendo que sí, hay vida extraterrestre, pero no dicen la aclaración que dio posteriormente. Pero para cerrar la semana, Donald Trump publica en sus redes sociales el siguiente post: con base en el enorme interés mostrado, ordenaré al secretario de guerra y a otros departamentos y agencias relevantes que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados UAP y objetos voladores no identificados OVNIs, así como cualquier otra información relacionada con estos altamente complejos, pero es extremadamente interesante e importante. Importa. Dios bendiga a América.
Todos los medios de comunicación especializados se llenaron de esta información. Muchos especulan de que Donald Trump finalmente dará el anuncio de que hay vida extraterrestre, de que hay contacto con ellos. Otros un poco más escépticos dicen no, probablemente va a decir sí, hay vida extraterrestre, pero que a nivel de bacterias en otros planetas. Lo cierto es que el ambiente últimamente está muy movido y nos hace reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué precisamente en medio del escándalo de la desclasificación de documentos del caso Epstein, en donde se ve corrupción de altos funcionarios de gobierno, de multimillonarios, de empresarios, de autoridades, sale la revelación del fenómeno OVNI de esta manera? Y por otro lado, tenemos otra noticia que acaparó los medios de comunicación, así como las redes sociales, la noticia de los Therians, que son jóvenes o adolescentes que se disfrazan de animales y se creen animales. ¿Cómo es posible que existiendo un caso de corrupción tan enorme y que sobre ese caso luego viene el fenómeno OVNI y los Therians y todo el foco, el centro de atención pasa a estos dos puntos en lugar de centrarse en el caso de corrupción? La verdad es que me da mucho que pensar, así como me da mucho que pensar cómo surge el fenómeno OVNI. Hay muchas coincidencias con lo que está pasando hoy en día y quédate con nosotros porque he encontrado un año específico en la historia de la humanidad reciente que tiene una coincidencia pero impresionante con el fenómeno OVNI y con un hecho que impacta directamente sobre la iglesia cristiana. Quédate ahora porque lo que te voy a contar a continuación, la verdad es que te dejará impresionadísimo. Suscríbete a Evidente Realidad. No olvides este año, 1947. Es el año donde todo empieza. Para ser más exactos, el 24 de junio de 1947, mientras sobrevolaba el monte Rainier en el estado de Washington, el piloto civil estadounidense Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos brillantes volando a una velocidad increíble, describiéndolos como moviéndose como platillos rebotando sobre el agua. La descripción que dio Kenneth Arnold fue la siguiente: estos objetos eran brillantes, volaban en una formación aérea, se movían a una velocidad extraordinaria, aproximadamente 1900 kilómetros por hora. Hasta aquí nada de platillos voladores. Kenneth no había mencionado nada de eso. Un periodista entrevistó a Kenneth. Kenneth mencionó que estos objetos se movían como cuando alguien arroja un plato sobre el agua, lanzada de manera diagonal sobre la superficie del agua y cómo va rebotando. Inmediatamente el periodista lo que hizo fue publicar el titular platillo volador. A partir de ese momento fue acuñado el nombre para designar a estos objetos. 1947 es el año de partida del fenómeno OVNI. A partir de ahí comienza a cobrar un interés muy alto. Los medios de comunicación, la radio, los periódicos, todos se mueven en base a este concepto. Pero no solamente ocurre eso, ahora te vas a sorprender con todo lo que ocurre en 1947. A partir del mes de junio y julio comenzó a verse una oleada de objetos voladores, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, en América del Sur. Cientos de testigos, todos reportaban objetos extraños en el cielo. Además de esto, en 1947 tenemos el caso del piloto William Rods, que fue el primer caso en el cual se fotografió un objeto de este tipo. William Rods, en Phoenix, Arizona, fotografía un objeto discoidal. Las fotos fueron confiscadas por el ejército. Este fue uno de los primeros casos en el cual había una fotografía de por medio. Posteriormente a esto, fueron avistados muchos de estos objetos no identificados cerca de bases militares en Estados Unidos. A partir de este momento, estos objetos pasaron de ser una simple noticia en los medios de comunicación a ser objeto de seguridad nacional. Se abren grandes proyectos de investigación, tales como el proyecto SIGN, el proyecto Grudge y el proyecto Blue Book. El caso más relevante relacionado a la temática OVNI que ocurre en 1947 fue el caso Roswell. Los testimonios posteriores mencionaron de que pobladores que habían estado en el lugar de los hechos vieron materiales extraños no conocidos en la Tierra. Se habló mucho de un caso de encubrimiento de este fenómeno. Y lo que te voy a contar ahora te va a impresionar la similitud de lo que ocurría en 1947 con lo que ocurre hoy en día. Suscríbete a Evidente Realidad.
1947 se conoce como un año bisagra. En este año se inicia formalmente la Guerra Fría. A partir de aquí hay dos bloques: Estados Unidos como la nación capitalista y la Unión Soviética abanderada del movimiento socialista. Que el mundo se partió en dos bloques ideológicos. Además de esto, comienza a haber un temor muy grande en toda la población acerca de las armas nucleares. Estaba muy fresco en la mente de la población el caso de Hiroshima y Nagasaki. Había un terror muy grande de que pudieran ser atacados con armas nucleares. La población vivía en zozobra. Todo el mundo estaba aterrorizado con la posibilidad de que existiera este tipo de tecnología que estuvo oculta hasta el momento de la detonación. Y en noviembre pasa algo impresionante, y aquí es donde está el nexo de todo lo que está ocurriendo con la iglesia. En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 que propuso la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Este plan fue un intento de resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina. La resolución fue un paso importante en la historia de Israel, ya que marcó el inicio de la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero hagamos un paréntesis aquí. ¿No te parece interesante de que en pleno auge nuclear, plena Guerra Fría, cuando la población vive en zozobra, de pronto sale algo que comienza a desviar la atención de la población? Y ahora el problema ya no es bombas nucleares, la Guerra Fría, sino que lo que copa los medios de comunicación son los ovnis. ¿Y cómo se parece eso a lo que estamos viviendo hoy en día? Que teniendo el caso de corrupción más grande que ha existido en toda la historia de Estados Unidos, es un caso en el que están involucrados muchas autoridades de gobierno, están involucrados diplomáticos, empresarios, la realeza, multimillonarios, y que justo ahora sale el fenómeno OVNI y copa los medios de comunicación, las redes sociales. Tenemos el fenómeno Terians, que también hace lo mismo. Pues se me hace que hay mucha coincidencia, ¿no? La otra coincidencia es que en esa época, 1947, Israel estaba de por medio, y hoy en día pasa exactamente lo mismo en el conflicto de Medio Oriente. Pero hasta aquí es donde terminan las coincidencias, porque el mundo de hoy no se parece en nada al mundo de 1947. El mundo de hoy es un mundo que abunda en pecado, en el que se ha normalizado lo malo como bueno. El mundo de hoy se parece a los días de Noé, y ahí es donde empiezan las diferencias. Caso Epstein, por ejemplo, nos muestra un mundo que está podrido, un mundo donde todas las autoridades están corruptas. Hoy en día tenemos un mundo donde el divorcio es el pan de cada día, donde los niños son asesinados en el vientre de sus madres. Tenemos un mundo distraído por medios de comunicación, por redes sociales, que ama más los memes y la distracción de buscar la verdad y la justicia, que ahora sí nos recuerda Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto nos dice que su venida es inminente. Jesús nos enseñó a observar las señales de su venida. Hay un acontecimiento que Jesús describe como el arrebatamiento. La Biblia menciona este hecho en varios pasajes, tales como Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, en el que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, arrebatados. La palabra que se usa aquí es harpazo, que significa tomar violentamente o sacar violentamente. Recuerda bien esa palabra, porque ahora te voy a contar cómo hay una coincidencia tremenda entre lo que la palabra de Dios dice y explica aquí con lo que los defensores del fenómeno OVNI ahora promueven en su lugar. Quédate con nosotros, porque lo que viene te dejará impresionado. Suscríbete a Evidente Realidad.
El 5 de noviembre de 1975, en Snowflake, Arizona, Estados Unidos, el leñador Travis Walton salió del trabajo con un grupo de compañeros, subieron a su automóvil y se dirigían hacia sus casas. En medio del trayecto, una luz muy potente apareció frente a ellos. Detuvieron el vehículo, Travis bajó del auto, dio 2 pasos para ver de qué se trataba. En ese momento, una luz muy intensa ilumina a Travis y en un segundo, Travis ya no estaba ahí. Los compañeros de Travis se quedaron impresionadísimos, salieron del vehículo, lo buscaron y no lo encontraron por ningún sitio. Dieron parte a la policía local, quien inició un proceso de búsqueda y no había rastro de Travis por ningún lado. La prensa local comenzó a sospechar de los compañeros de trabajo de Travis, diciendo sospechosos de asesinato, de secuestro. La policía comenzó a buscar rastros de sangre, rastros de violencia, pero no encontró ninguno. Lo más extraordinario fue que 5 días después de la desaparición, Travis apareció confundido, balbuceando, aterrorizado, contando que había sido secuestrado, que había sido llevado a un lugar que no era de este mundo, que seres de otro planeta, que seres no humanos habían hecho experimentos con él y que no sabía cómo había vuelto nuevamente. La gente comenzó a hablar sobre el tema del secuestro extraterrestre, abducción extraterrestre. El término abducción viene del latín abductio, que significa tomar a alguien por la fuerza, llevarse a alguien, secuestrar a alguien. Este término comenzó a ser usado por muchas personas. Muchos individuos comenzaron a contar testimonios de que habían sido secuestrados, que habían sido abducidos, y hasta el día de hoy hay muchos casos reportados de abducción extraterrestre. Lo más interesante aquí es el término abducción en latín, o arrebato o secuestro. Se asemeja mucho al término harpazo en griego, que es arrebato o secuestro. ¿Por qué esta coincidencia tan grande? Yo me pregunto, esto es una preparación, porque este término ha sido insertado en la mentalidad de todas las personas y hoy en día toma mucha más relevancia con las últimas noticias que vemos acerca de la desclasificación de documentación OVNI. Toma mucha más relevancia con las oleadas de avistamiento OVNI. ¿No será que el mundo se está preparando para ese arrebatamiento que habla la Biblia? Y que llegado el momento, la excusa perfecta fueron los extraterrestres, hicieron una abducción masiva. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Gracias por haber visto este video hasta el final. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Suscríbete a Evidente Realidad. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios.